veces hay personas que tienen un sufrimiento que no tienen ni siquiera la idea de decir, pero es que yo no sé porque yo estoy triste, yo no sé porque yo siento dolor, cuando yo no tengo razón para estarlo. Pero ¿qué pasa? Ese dolor y ese sufrimiento fue puesto en mí porque cuando mi mamá estaba gestándome a mí, ella se encontraba en tristeza y en dolor. El tema de esta mañana es reparador de ruinas antiguas. Así que tenemos un Dios que desde hace tiempo nos viene hablando cómo reestructurar y cómo reparar nuestra vida. Y cuando hablamos de nuestra vida, más que todo, estamos hablando de nuestra alma y de nuestra carne. Porque tenemos una realidad que no la uníamos, y es que yo tengo una vida espiritual interna que el Naomi se desarrolla a través de mi vida espiritual, que es mi alma, pero yo tengo una lucha diaria, que el mismo apóstol Pablo lo decía, que yo queriendo hacer lo que debo hacer, yo no, o sea, es una lucha que tengo para hacerlo, porque la lucha que yo tengo con este cuerpo, que esta carne, y aprendimos a través de Gálatas 5, que nosotros no reprendemos ni el adulterio, ni el chisme, ni la envidia, ni el odio. ¿Por qué? Porque es fruto de la carne. Eso viene en el paquete con nosotros. Usted lo pida o no lo pida, y eso está ahí. Ahora tenemos los frutos del Espíritu que yo tengo que desarrollarlos. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy sometiendo mi carne, los frutos del Espíritu van a tomar en mí, van a tomar su lugar. O sea, voy a crecer espiritualmente. Para que la carne mengue, necesito crecer espiritualmente. Así que a medida de mayor luz, menos oscuridad en mi vida. A medida de mayor luz, menos oscuridad en mi vida. ¿Y quién me da la luz? La palabra. Porque es la palabra la que cuando yo comienzo a leerla y comienzo a ver que cosas que yo hacía no eran del agrado del Eterno, yo empiezo a modificar mis acciones, mis actos, mi caminar, mi manera de hablar, mi manera de reaccionar. Inclusive, amados, el hecho de que a veces inmediatamente escuchamos o vemos algo, estamos que a veces me quejan de que no se escucha, comenzamos rápidamente, nuestra mente juzga y aprendemos a no juzgar. Aprendemos inclusive a que a veces, por lo menos yo hablo por mí, ¿verdad? Ya puede ser que diga algo en base a algo que me digan, pero inmediatamente lo hago, o después de haberlo hecho, comienzo a meditar si la reacción que yo tuve de la persona se debió precisamente a mi manera de actuar o mi manera de hablar. Porque nosotros obtenemos muchas veces de los demás precisamente lo que yo hice primero. No sé si me estoy dando a entender. Debemos empezar a ver el otro como el espejo. Yo me veo reflejada en el espejo de mi hermana se ve reflejada en mi espejo. Y no queremos asimilar el hecho de que cuando nosotros estamos viendo en otros actitudes, acciones, es porque si yo las reconozco, es que normalmente puede ser o que yo las hacía o que las hago, porque las reconozco. Sí, pero en definitiva, lo que me debe llevar es a no juzgar, porque la palabra me dice que de la misma manera que yo mida a otros, que con la misma vara que yo utilice para medir a otros, para juzgar a otros, esa misma vara, esa misma medida será utilizada ¿para qué? Para mí. Entonces, es como un espejo. Es Isaías 53. Sí. Versículos, yo lo voy a añadir, es el 12, pero lo voy a añadir el versículo 11. Y leemos
la palabra que dice de la siguiente manera: Yahweh te guiará siempre, saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Te lo voy a volver a repetir. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Gloria a Dios. ¿Quién lo tiene? Que me lea la versión Reina Valera, por favor. ¿Cuál es la gran ley? 58, versículo 12. Por si te construirán las antiguas ruinas y te restaurarás los cimientos de generaciones pasadas. Se llamará reparador de murallas destrozadas, restaurador de caminos junto a los cuales vivir. Gloria a Dios, aleluya. Esta versión dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Alaba. Ahora, ¿qué son las ruinas? Pues las ruinas son los restos de uno o varios edificios destruidos o caídas físicas, mentales y morales. Leí que bíblicamente es destrucción, perdición, decadencia y caimiento de una persona o familia, comunidad o estado. También leí que bíblicamente es reparación de ofensas a Dios por el pecado propio o ajeno. Ahora, ¿qué nosotros reparamos? Porque siempre que se habla de reparación tenemos que saber que si se habla de reparación es porque algo está roto, estropeado, dañado, ¿verdad que sí? Entonces, a través de esta mañana, en esta palabra, pues Dios, ¿qué quiere reparar en nosotros? Lo herido, lo que está amargado en nosotros, lo que está entristecido. Corregir el camino, remediar daños causados por mí misma o que me causaron. ¿Alaba? ¿Cuántos tipos de reparaciones hay? Pues fíjate, hay individuales, hay colectivas, que entiendo que es a nivel familiar, hay reparaciones materiales y hay reparaciones morales. ¿Y por qué unen la material con la moral? Porque normalmente cuando en la materia se hace algún tipo de daño y moralmente se afecta, materialmente a veces hay que dar a la persona una indemnización por eso. En el ámbito de víctimas, dice que hay 5 medidas de reparaciones, de restitución, y eso me llevó a
entender por qué Dios, a través del Génesis, entendemos a través que el pueblo, con mano poderosa y con mano extendida, Él libertó al pueblo. Pero cuando Él liberta al pueblo, Él restituye al pueblo de todo lo que fue abusado en ellos, al tenerlos en esclavitud, al no pagarle, al matarle a sus primogénitos. O sea, Dios hizo una restitución en el pueblo, y lo vemos porque cuando Él los saca de Egipto, Él no solamente Él los sacó y punto. Una de las cosas que sucede en el pueblo, ¿qué es? Antes de ellos salir, Dios le dice, piden que le pidieran a los egipcios de sus joyas y de sus platas, y se les fue entregado. Y que eso equivalió a ¿qué? Al pago que no le habían hecho, ¿por qué? Por años. Así que hubo una indemnización por los años de esclavitud sin paga para con ellos. Así que está lo que acabamos de decir, que es la indemnización, pero también está la rehabilitación y la satisfacción. Así que, ¿de qué rehabilitación estamos hablando? Bueno, cuando el pueblo, Dios se lo lleva al desierto, Él rehabilita en ellos algo que ellos habían perdido: su identidad, quiénes eran, descendencia de quién, de Abraham, y los lleva a ir a buscar una herencia ya por años que había sido estipulada entre Dios y Abraham, un pacto que sabemos que ellos habían hecho. Alabado. Santo es el Señor. Y otra cosa, 1, 2, 3, 4 y la quinta, garantías de no repetición. Garantías de no repetición. ¿En qué sentido? Que lo que yo viví, nosotros, aquellos que nos hemos abrazado a la promesa del Eterno, cuando nosotros hemos pasado por situaciones en nuestra vida, traumas en nuestras vidas, y venimos a los pies de nuestro Señor, nosotros buscamos primeramente una restauración en nuestra vida, pero evitar que a mi descendencia esto le llegue a pasar. Así que no haya una repetición de mis sucesos en la vida de mis hijos, y por ende en la vida de los hijos de mis hijos. Porque una de las cosas que Dios nos está diciendo a través de esta palabra es que va a restaurar mis generaciones y va a reparar lo que mis generaciones anteriores también hicieron, que también están afectando mi vida en el día de hoy. Alaba. Eso fue lo que nos mandaron ahí. Así que en la reparación personal o familiar, dice que es el esfuerzo que lleva a cabo una persona para arreglar lo que siente que ha estropeado o que ha roto, o viceversa, lo que te han estropeado y lo que te han roto. Muchas veces hay personas que le rompen y le dañan su inocencia, y hay personas que en el caminar de su vida le dañan y le estropean la esperanza, la confianza. Se nos ha hablado, o Dios nos viene hablando desde hace meses atrás, que debemos reparar nuestras raíces, nuestros frutos. O sea, nos ha hablado y nos ha utilizado como ejemplo a los árboles, en el hecho de que de acuerdo a lo que un árbol produce son sus frutos. ¿Es o no es? Entonces, yo como árbol, mujer como árbol, el árbol que nace porque se le planta una semilla, y la mujer por ende procrea. ¿Por qué? Porque una semilla es plantada en ella y nace y se procrea que un bebé durante 9 meses, y eventualmente ese fruto nace. Pero ese fruto nace de acuerdo a qué? A como yo estoy internamente, y muchas veces influye también a cómo estaba el entorno en el que yo
como madre estaba en la gestación, como yo estaba viviendo, si yo estaba sufriendo, si yo estaba triste, si yo fui abandonada, si yo, todo este tipo de donde yo vivía, si vivía en pleitos, si vivía en peleas, o sea, todo este tipo de cosas va afectando al feto desde que se está formando. A veces es difícil de entender, pero puede ser que cuando tú escuches estas palabras, a veces hay personas que tienen un sufrimiento que no tienen ni siquiera la idea de decir, pero es que yo no sé porque yo estoy triste, yo no sé porque yo siento dolor, cuando yo no tengo razón para estarlo. Pero ¿qué pasa? Ese dolor y ese sufrimiento fue puesto en mí porque cuando mi mamá estaba gestándome a mí, ella se encontraba en tristeza y en dolor. Por ende, el fruto de esta madre, que es el bebé, también viene cargado de tristeza y dolor, aún sin el bebé haber pasado por eso. Y que eventualmente se va a manifestar en que en la vida según vaya creciendo. El versículo de esta mañana nos habla de los cimientos, que una de las cosas que se va a restaurar son los cimientos que se han echado de generación en generación. Indiscutiblemente pues me fui a buscar qué son los cimientos. Y los cimientos, según las fotos pone, es una base que se hace fuerte antes de construir un edificio o una casa. Y esta está debajo de la tierra. Por eso vemos que muchas veces cuando se va a construir algo, buscan unas máquinas que hondan profundamente, porque mientras más profundidad o de acuerdo a la magnitud del edificio que van a hacer, pues se necesita más profundidad para hacer esa simiente bien fuerte, de acuerdo a lo que se va a construir arriba. Y hace unos meses atrás ocurrió algo en Miami de un edificio que se derrumbó. Así que podemos entender que si esto sucedió, porque debió haber sido por la simiente, por la base que ese edificio, ese edificio fue construido. Así que para la reconstrucción de nuestros cimientos es necesario que el fundamento de nosotros sea reconstruido. Que lo que fue el cimiento en el que nosotros fuimos formados, si está afectando mi vida hoy, sea reconstruido bajo la palabra del Eterno, con fe, con amor, con esperanza, los frutos del Espíritu, con templanza, con paz, con gozo. ¿Por qué? Porque a medida de que esta palabra yo la voy utilizando como el fundamento y el cimiento de mi vida, eventualmente todo mi ser, todas mis acciones, todos mis pensamientos van también a ser cambiados. Amén. Así que muchas veces nosotros vemos los edificios, pero el cimiento no se ve porque está tapado. O sea, nosotros vemos el edificio. Así que nosotros, así mismo, yo veo a Fátima, veo a G, veo a José Miguel, veo a mi hermana Lucy, veo a mi hermana, se me olvidó el nombre, y era Yanisa. Pero yo no veo su simiente. Y recuerden que una de las cosas que hemos aprendido es que a veces nos vemos muy bellos y muy hermosos, pero por dentro estamos rotos y eso no se ve. Y esos son los cimientos que precisamente el Eterno quiere reedificar, restaurar, reconstruir en cada uno de nosotros. Amados, si la persona tiene cimientos de heridas, de frustraciones, de dolor, de tristeza, todo lo demás, todo lo que está a nuestro alrededor va a coger gotitas, va a coger
de lo que tenemos. O sea, una persona herida va a herir inclusive a aquellas personas que aman, porque nosotros impartimos de lo que nosotros tenemos dentro. Eso no cabe más de ahí. Eso es una realidad de la vida. Así que nuestros cimientos van influenciados de mamá, de papá, de la mamá, de mi mamá, del papá, de mi papá. Pero también tenemos un papá que también tiene una mamá y un papá y una mamá también. Y yo recuerdo que mi mamá siempre decía, yo no sé por qué, mi mamá dice, a los hijos les encanta parecerse a los tíos. Yo particularmente, a través de este conocimiento, he aprendido a verme reflejada en cada uno de mis hijos. ¿Y sabes qué? Lo que me ha hecho es ponerme a analizar qué yo estaba viviendo o cómo yo me encontraba almáticamente en ese tiempo de cada uno de ellos. Porque eso que ellos reflejan viene de cómo yo me encontraba emocionalmente en ese tiempo. Wow. Nunca lo había visto de esa manera. Y yo veo en cada uno de mis hijos acciones, forma de hablar, situaciones en las que anteriormente puede ser que yo lo utilizara como crítica, pero ahora veo que son mi espejo. Así que la que tiene que corregirse, su cimiento, ¿quién es? Yo. Porque ellos son el ¿qué? El fruto de este árbol. Y qué bueno es Dios que eventualmente nosotros empezamos a tener conciencia, porque esto es cuestión de tener conciencia de lo que nosotros hemos vivido y de lo que han vivido nuestros padres y los padres de nuestros padres, porque a veces pasamos por unos padres que a lo mejor no fueron los mejores padres del mundo, podemos entender por situaciones que ellos vivieron, pero no conocemos cuáles fueron los simientes de esos padres, las simientes de los padres que criaron a nuestros padres. Y cuando comenzamos a indagar esto, porque a veces son cosas que ni siquiera se hablan o que ni siquiera conocemos, pero cuando comenzamos a indagar y empezamos a descubrir, podemos decir, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué mi mamá era de la manera que era, o por qué mi papá era de la manera que era. Si él no recibió amor, ¿cómo puede darlo? Si fue golpeado, si fue victimizado, ¿qué sabe hacer el papá sí, lo mismo? O sea, aunque no quisiera hacerlo, como es algo que no ha sido corregido, que no ha sido reparado en nosotros, eventualmente nos vemos haciendo las mismas cosas que nos hicieron a nosotros. También va el hecho de que a veces es la manera que ellos entienden que es dar amor, porque así fue que lo recibieron. Estoy empezando en eso. Alaba. Aleluya. Está fuerte eso. Yeshua dice que el hombre sabio que construye su casa sobre la roca es quien escucha mi palabra y la pone en práctica. Así que pueden venir vivencias, torrentes de agua, vientos fuertes, ciclones, huracanes, que golpearán su casa y que golpearon su casa, pero no fue derrumbada. ¿Por qué? Porque el cimiento de este hombre estaba basado en la palabra y poner en práctica esta palabra. Amados, nosotros somos muy oidores de la palabra, pero somos poco hacedores de ella. Por eso es que Dios le dice a Josué en un momento dado que no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en esta palabra de día y de noche. Y meditar en esta palabra es escuchar lo que ustedes están teniendo hoy, es tomar un poquito de anotaciones si es posible, y eventualmente pasarse los días meditando en lo que ustedes están escuchando. Porque la palabra tiene que trabajar de adentro
hacia afuera. Y me encantó, yo creo que lo compartí en la página de nosotros, no sé si algunos lo vieron, una chica que ella subía y ella nos utilizaba de referencia al bambú. Y ella decía, no importa que tú no veas nada al principio, según tú estás estudiando, según tú estás aprendiendo, porque nosotros vamos a pasar por el proceso de escuchar, escuchar y escuchar, pero eventualmente tiene que empezar a surgir efecto en nosotros. Entonces, no te preocupes si los primeros años tú no estás viendo al bambú crecer, porque el bambú no crece primero hacia arriba, él crece primero hacia abajo. ¿Haciendo qué? Haciendo cimientos. Y cuando para entonces de crecer sus raíces, buscando esas profundidades, cuando la planta comienza a crecer, lo que no hizo en años, lo hace en días, semanas y meses. Así que en una ocasión yo escuchaba también una historia que utilizaba esto de referencia, y utilizaba diciendo que había personas o árboles que iban creciendo en alrededor y decían, ¡oh, mira cómo yo estoy! Y mira los frutos que doy, y tú estás todavía en el mismo lugar. Y tú todavía no creces. Pero que cuando comienza a crecer, aquellos que se burlaban de ellos tenían que mirar la grandeza de este árbol. Pero que era tan humilde que no se burlaba de aquellos que se burlaron de él, sino que crecía dándole gracias a Dios por la grandeza y la belleza de su árbol. Así que nosotros en nuestro crecimiento, la semana pasada decíamos que una de las cosas que nos puede suceder es que de acuerdo a los frutos que los que están a nuestro alrededor comienzan a ver en nosotros, le pueden tirar piedra. Pero también está la situación que aquellos que no ven nada en nosotros, pero que seguimos así, decimos que vamos a la iglesia, y puedan decir, ni que va a la iglesia. Y mira, no importa. Lo que importa es que usted, que le damos gracias al Eterno, que Él mira nuestros corazones. Mientras el hombre ve lo físico, Dios mira mi corazón. Así que, amados, esos cimientos de generaciones y generacionales de nosotros, porque Él es el Dios que visita la primera, segunda, tercera y ¿qué? Cuarta generación. El Eterno quiere que la reconstruyamos, que la reparemos, porque están destruidas. Algunos están medio oxidados, algunos han perdido a lo mejor algunos pedazos por los años de las generaciones que han estado antes de nosotros, que a lo mejor no tuvieron el conocimiento de la palabra, pero siempre lo importante es que uno haga la diferencia. Así que Dios a veces no nos manda a nosotros a cambiar el mundo, pero puedo cambiarme a mí, y eventualmente al yo cambiar mi entorno, mis frutos, lo que está a mi alrededor, que son mi familia, también va a cambiar. Porque no hay nadie que puede decir que tenga un choque con Dios, amados, y que su vida esté en caos y que Dios no ponga el orden en su vida. Porque donde Dios entra y nosotros le permitimos entrar y que haga realmente como nosotros cantamos, hágase, que yo me rindo completamente a ti y haz conmigo lo que tú quieras, entonces Dios no nos va a dejar igual. Dios nos acepta tal cual somos, pero no significa que nos deja de la manera de como nosotros somos. Todo el que viene a Dios va a entrar en las manos del alfarero, porque hay que reconstruir nuestra fe, nuestra simiente. Y hay que levantar capas y capas de generaciones que han venido o de las cuales nosotros hemos venido. Leía que hay cimientos de zapata, que hay cimientos profundos, que hay cimientos superficiales, que hay cimientos flotantes, que hay cimientos por pilotes. Cuando no hay una base estable, dice que
todo el edificio, y le hablaba ahorita, se ve en problemas, las paredes, las puertas, las ventanas. Y Yeshua nos decía, el que escucha y hace es el que va a empezar a reparar esos cimientos. Es el que va a estar estable. Es el que va a tener una buena simiente. Porque escucha y hace. Lo que nos tiene que llevar a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Estamos escuchando y estamos haciendo la palabra del Señor? ¿Estamos poniendo por lo menos un granito diariamente en la lucha de lo que mi carne quiere y lo que mi espíritu quiere? Estamos poniendo, creando, restaurando una base fuerte, no solamente para mi vida, sino para los míos. Reparadores de muros caídos. Si se cayeron fue por la condición de la base. Así que en esta mañana la primera acción es reparar mis cimientos. Y lo vamos a hacer fomentando la palabra de Dios en mi vida. Esto está como la oración, no todo es oración, pero todo es a través de la oración. Así que no todo es la palabra, pero es que todo viene a través de la palabra. Ahora, restaurador de muros y restaurador de cepas. Si hay muros que reparar, es porque hay muros que están embaratados. Y fíjate, dice que comparaban los muros con el odio, con la envidia, con el egoísmo, con la guerra, con la separación, con la codicia, con el racismo. Y si nos vamos a Gálatas 5, tenemos ya, señores, estamos ya en septiembre. Rosh Hashanah es del 15 al 17 de septiembre. Y yo entiendo cada vez que escucho y me pongo a preparar estas palabras, que es Dios preparándonos a nosotros, porque vamos a una nueva oportunidad en nuestras vidas, un nuevo comienzo que Dios nos da cada año. Y esperamos en el Eterno que seamos escritos en el libro de la vida para una nueva oportunidad. Efesios 2:14 nos dice: Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sabemos que cuando Yeshua muere en el madero, una de las cosas que sucedió fue que el velo que hacía una separación fue rasgado. Pero también esta palabra habla de que hay una separación en los pueblos y eventualmente esa separación va a ser derribada. Pero nosotros en nuestro diario vivir vivimos construyendo muros, a veces de odio, a veces de egoísmo, a veces de envidia, a veces de guerras, a veces de pleitos. De hecho, no sé si algunos han leído la historia que ponen de dos hermanos que discutieron y construyeron, no recuerdo si fue un puente, si fue un muro. Ellos construyeron algo para separarse el uno del otro, o mandaron a construir algo de separación que separara las tierras el uno del otro. Pero buscaron a una persona para que lo hiciera, o uno de ellos. Pero la persona lo que hizo, en vez de hacer un muro, lo que construyó fue un puente, que en vez de alejarlos, los acercaron. Cada uno de ellos pensó que Heidi pensó que fue Fátima, y Fátima pensó que fue Heidi.
Y eventualmente cuando vieron eso, se acercaron y se abrazaron. Y los muros que ellos habían construido de división entre ellos fueron rotos. A veces nosotros creamos esos muros de separación para con Dios. Y decía que nosotras las mujeres somos las más tremendas más que nada. Porque somos las que siempre vivimos diciendo, paramos en un espejo y empezamos a decir un círculo de cosas. Pero mira, hay muros de enfermedades, hay muros de divorcios, hay muros de melancolías, hay muros de dolores, hay muros de tristezas, hay muros de confusión, hay muros de dudas que nosotros mismos vamos construyendo. Y este mismo cuerpo puede ser un muro para acercarme a Dios si lo alimento con sus gustos. ¿Cuáles son los gustos de este cuerpo que puede ser ese muro? No todos saben. Alaba lo que vive. ¿Qué nos dice Gálatas 5? Los frutos de la carne. Aleluya. Aleluya. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne, y ambos se oponen mutuamente. ¿Qué se hace? Un muro. Para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Están, como se ven en todas esas casas, podemos ver diferentes situaciones en las personas, que son la fornicación, las impurezas, el desenfreno, nada nuevo de lo que está pasando en este mundo hoy en día, ¿verdad? De lo que vemos: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, dissensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Mashiach han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, y no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Cómo reconstruyo esos muros? Recordé a Cristian en la ocasión que nos llevó un muro, y donde él había puesto diferentes frutos de la carne, y cómo él llevó que nosotros intercambiando, sacando la ira, sacando el enojo, sacando los chismes, y cómo intercambiarlo, porque por la fe, por el amor, por el gozo, y que de esa manera se reconstruía el muro. Lamenté no tenerlo. Debemos hacer algo así. Gloria a Dios. Nosotros, si en nosotros hay dolor, si en nosotros hay tristeza, si en nosotros hay ira, de la cual nosotros no tenemos, o tenemos el conocimiento de dónde nace, o no tenemos el conocimiento de dónde nace, tenemos que someterla a la palabra y reconocernos a nosotros mismos. Pero ven acá, mira, ¿por qué tú te no hagas? ¿Qué te pasa?
Porque estás triste. ¿Qué tú tienes? ¿Qué te pasó que estás triste? Si la palabra me dice a mí que el gozo del Señor es mi fortaleza. Espíritu Santo, Padre eterno, lléname de tu gozo. Cambia mi tristeza en baile, como establece la palabra. Ha cambiado mi tristeza en baile. Que los cristianos no bailan, pero los cristianos danzan y escuchan alabanza y escuchan adoración. Y qué mucho yo me gozo. A veces me parezco una loca y en el trajito me mira por así, por los lados. Y no saben que yo lo que vengo es cantando adoraciones a mi Dios. Me llena de gozo, me fortalece mi espíritu. Entonces, ladrillo a ladrillo, nosotros vamos a ir reconstruyendo nuestros muros y nuestro entorno. Por último, le dije que venía corta. Ajá. Restaurador de las sendas. ¿Qué es senda? Dice que camino estrecho que se ha formado por el paso de personas o de animales. Así que muchas veces esas sendas, cuando se habla de senda, no es una senda que se ha preparado y que se ha hecho, sino que la gente, cuando según ha ido pasando, se ha ido formando ese espacio, ese caminito para llegar. Y leía que una metáfora bíblicamente para describir que las sendas es una metáfora que utiliza la Biblia para describir el comportamiento y las acciones humanas que han sido positivas o han sido negativas. Ejemplo, el sendero de los impíos, el camino de los malos. Jeremías 6, del 16 al 30, pero solamente te voy a leer un versículo. Dice: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Si nosotros tenemos que preguntar por el camino, si el Eterno nos manda a preguntar por el camino y a volvernos al camino, quiere decir que no estábamos en el camino correcto. Quiere decir que necesitamos el GPS de Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra para volver al camino correcto. Y es a lo que le llaman Teshuvah, que es lo que hizo Abraham. Cuando se le llama hebreo a Abraham, se le llama hebreo porque cruzó al otro lado. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros cruzamos de un camino que nos llevaba a una muerte eterna y cruzamos al camino a través de nuestro Yeshua, que hizo el camino, porque nos dijo: yo soy el que, yo soy el camino para acercarnos al Padre. Por lo tanto, de ir al camino correcto. Así que si hay que reparar el camino, es porque el camino se perdió, es porque nos doblamos mal en algún momento. Y como está, empieza el GPS recalculando. Doble a la derecha o doble a la izquierda o coja el carril tal y devuélvase por tal calle y vuelva otra vez al camino. Vuelve a la senda antigua. Pregunta en los caminos: ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la senda correcta? Así que hay que cambiar de dirección. Porque el camino que estábamos recorriendo hasta ahora no había sido el mejor. Porque si seguimos luchando con las mismas debilidades y con los mismos frutos de la carne, implica que entonces no estoy en el camino correcto. Algo armamos mal.
Y cuando nosotros armamos algo mal, recuerdo un barbecue que cuando María, que en casa todo era eléctrico, inclusive la estufa, digo, la mayoría de las cosas son eléctricas. Pero la estufa sí es eléctrica, hay problema, ¿verdad que sí? Pues, lo que hice, Rodi y yo había un barbecue que le había comprado hace 100 años. Y en base a la situación de María, pues, buscamos el barbecue y lo armamos. Pero había algo que no encajaba. Tuvimos que recurrir al manual y ver qué habíamos hecho mal. Y encontramos un par de piezas que las pusimos mal, hubo que quitarlas y volverlo otra vez, hacerlo todo de nuevo, y entonces ahí todo encajó. Así, cuando nosotros venimos a la senda de Dios a través de su palabra, todo comienza a caer en su sitio. Yo no te voy a decir que de la noche a la mañana tú vas a tener una vida color de rosa, eso es mentira. Pero sí tienes una vida con la esperanza de saber de que Dios está contigo, de que si te caes, Él extiende su mano para levantarte, de que el camino que nosotros estamos recorriendo, ya nuestro Yeshua lo venció y nosotros solamente estamos en esta carrera donde tenemos que mantenernos siendo insistentes y persistentes en ella, siendo resilientes en este caminar. Depositando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, agarrados de la mano de su Espíritu, reconociendo que sin Él esto es imposible, que necesitamos de su ayuda. Tenemos que revisar el armario de nuestra familia, las maletas que venimos cargando. Amado, y nosotros cuando podemos disparar, de que eso no es una cosa terrible. Yo ya no estaba buscando algo en el salón que necesitaba. Y wow, encontré y me dice, ay, pero yo estaba buscando esto. Ay, pero yo no sabía que yo tenía esto aquí. Ay, pero yo no sabía esto. Y encontré tantas cosas que yo ni me recordaba que estaban ahí. Y así sucede con nosotros. Vamos guardando dolores, vamos guardando tristezas, vamos guardando traumas, vamos guardando lo que aquel me hizo, vamos guardando que aquel me pisó, vamos guardando que aquel no me llamó, que no estuvo ahí cuando yo lo necesité, tanto que yo le serví. Vamos guardando tantas cosas que tenemos que empezar a, como cuando nosotros empezamos a rebajar y entonces la ropa ya no está quedando grande y estamos monos y nos vamos a de tienda porque vamos a comprar ropa nueva. ¿Y qué hacemos con la vieja? Bueno, a veces normalmente a veces pues la regalamos para otros que la necesiten, ¿verdad? Entonces estamos cambiando las cosas por algo nuevo. Y la palabra de Dios está siendo nueva en nosotros, teniendo la restauración que nosotros necesitamos, porque necesitamos cambiar nuestro guardarropa. Porque ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y de día en día, este nuevo ser, no es de la noche a la mañana, de día en día, este nuevo ser, esta nueva alma que está resurgiendo en mí, está siendo sanada, está siendo libertada, está siendo reconstruida. Los cimientos se están fortaleciendo, los muros se están arreglando, los ladrillos están siendo cambiados. Y mis pies comienzan a caminar una senda diferente, la senda que me manda el Eterno a caminar, para que todo el conjunto de lo que yo soy comience a dejar de estar en oscuridad para entonces entrar en la luz de su palabra. En esta mañana Dios nos está diciendo: eres reparador de ruinas antiguas. Y una de las cosas, mientras culminaba, que me llamó la atención y me trajo el espíritu a la memoria, es que las ruinas antiguas, a pesar de ser ruinas, como son antiguas, son de un valor incalculable.
Y nosotros vemos a veces en estos documentales cómo esos arqueólogos encuentran este tipo de ruinas y cómo tienen sus utensilios y con mucho amor y mucha delicadeza y con unas brochitas chiquititas empiezan a quitarle las cosas y tú los ves con esa delicadeza desencamando esas capas y capas y capas. Y nosotros lo vemos, yo no veo en el primero que está sacando esta gente. Con la delicadeza y el amor con el que lo hace. Y así me ministraba el Espíritu. Así son cada uno de ustedes, hermanos. Yo soy ese arqueólogo que cuando ustedes vienen a mí, yo empiezo con amor, con mi palabra, que viene siendo esa escobillita, que con ternura va limpiando, sacando, hasta que la pieza se vea tal cual Él la formó. Dios nos crea, no voy a decir que perfectos, no podemos decir que perfectos, porque Dios no crea cosas imperfectas. Y Él es nuestro creador. Pero aprendimos que hay sucesos y situaciones que desde que nosotros nos vamos formando, aparte de haber adquirido indiscutiblemente, todo descendiente de Adán tiene una rectificación que hacer. Pero qué bueno también que a través del postrer Adán, todos los que vienen usan el camino y la puerta que Él dejó, tienen restitución, obtienen identidad y obtienen indemnización. La palabra nos dice que si nosotros comenzamos a escuchar esta palabra, la empezamos a hacer nuestra y dejamos que ella trabaje en nosotros y empezamos a meditar en ella y nosotros empezamos a utilizar los recursos que Dios nos está dando, las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, no hay ni que salirlas a buscar, no hay ni que pelear por ellas, ellas mismas comienzan a venir a nosotros. Así que el arqueólogo, cuando toma en sus manos esa figura que no se aprecia, solamente él, que conoce lo que tiene, puede ver a través de todas esas capas lo que hay en ella. Y así Dios, cuando nos toma a cada uno de nosotros, porque Dios trabaja individualmente con nosotros, porque ninguno de nosotros somos iguales, pero cuando Él nos toma en sus manos, Él sabe el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Primero, porque lo creó. En segundo lugar, porque lo depositó en nosotros. En tercer lugar, el único que nos conoce más allá de lo que nosotros mismos conocemos es Dios. Él sabe las tuercas que están flojas. Él sabe dónde hay que apretar. Él sabe las heridas que tenemos. Pero hay situaciones que tenemos que entender que aunque Él las conoce, si yo no tengo conocimiento de que las tengo, es necesario que yo sepa de qué Dios me va a sanar y qué es lo que estaba causando ese dolor en ese dedo. Cuando nosotros vamos al médico, nosotros sentimos algo. No sabemos lo que es, porque nosotros sentimos el dolor, pero no vemos de dónde viene. ¿Qué empieza a hacer el médico? Análisis, estudios, resonancia, rayos X, sonogramas, que le permitan ir a ver más allá de lo que superficialmente, ¿verdad?, se puede ver o se puede apreciar. O sea, ¿qué está causando ese dolor? ¿Cuál es el detonante de ese dolor? Y aprendí algo que me dejó puerta loca y sin idea. El hecho de cómo nos afectan en nuestras vidas las situaciones que nosotros pasamos. Y ponían, por ejemplo,
el hecho de que una persona que descubra a su pareja en adulterio, que lo vea con sus ojos, eventualmente afecta sus ojos, su ceguera, afecta su corazón y afecta su hígado. Dice que puede morir de un infarto si no es sanado, si no es libertado, si no perdona, si no suelta lo que lleva. Teniendo esa conciencia, indiscutiblemente, ¿qué vamos a hacer? A indagar dentro de nosotros, porque si hay de ese tipo de dolores dentro de mí, yo no quiero ni estar ciega ni morirme de un infarto al corazón. ¿Ustedes quieren? Alabo. Lo que me lleva entonces a pensar, wow, entonces cuando una persona es abandonada, cuando tiene un divorcio, nuestros hijos, que a veces son, aunque nosotros no lo entendamos o creemos que porque son pequeños, tienen, y aún adultos pasan por situaciones, enfrentan dolores, tristeza, impotencia. A veces se sienten hasta culpables porque mamá y papá se divorciaron, cuando ellos no tienen nada que ver por eso. Sí. Así que necesitamos hacer el árbol genealógico de nuestras familias. Así como yo les digo, tienen que buscar el Gálatas 5 y empezar a tachar las cosas. No es que usted solamente vea en usted o que usted haya participado, que usted haya visto en sus familias, en sus tíos, en los primos, en el abuelo. Dale, porque son cosas que tenemos que arrancarlas de nuestro alma para que no afecten a quien, ni me sigan afectando a mí, ni sigan afectando mis generaciones. Así que en esta mañana, amados, es nuestro deber comenzar a indagar para restaurar, para reparar mis muros, mis sendas, mis ruinas. Y como establece la palabra, reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados en generaciones pasadas, y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. Le pedimos al Eterno en esta mañana a que nos ayude a sacar las capas y capas y capas que se encuentran en estas piezas arqueológicas, para que nuestras generaciones sean limpias. Que no nos dejan, todo lo que no nos deje vivir en paz, todo lo que no nos deje vivir en su gozo, todo lo que no nos permita ser agradecidos de Dios, de lo que somos y de lo que tenemos, dándole gracias a Dios por todo, por lo grato y por lo no tan grato, porque inclusive las cosas que no han sido tan buenas en nuestras vidas, dice que son necesarias para nuestro crecimiento y para apreciar el hecho de que si yo no he pasado por algo, por escasez, no sé la diferencia de estar en lo mucho. Si yo no he pasado por la enfermedad, no sé disfrutar y diferenciar lo que es ser sanado por Dios. Si yo no caigo en el piso, no sé lo que es ser levantado por Dios. En una ocasión, yo siempre le pedía mucho a Dios que librara a mis hijos de las cosas malas y de un sinnúmero de cosas, todo lo que uno, a lo mejor inclusive por cosas por las que uno pasó. Y recuerdo en una ocasión que sentí una voz audible que me decía, o sea, yo cuido a tus hijos, pero hay muchas cosas que me estás pidiendo que los libre, que son el testimonio de ellos de mañana. ¿Alá?
Así que hay ocasiones y situaciones en nuestras vidas que es lo que me va a hacer diferenciar el antes de Dios en mi vida y el después de mi vida, pero caminando con Dios. Que el Eterno, a través de esta palabra, traiga la luz, el consuelo, la esperanza, las respuestas a preguntas internas que muchos siempre tenemos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué tú me tocó vivir esta vida? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó la escasez? ¿O por qué me tocó? A veces, yo no creo que nadie pregunte por qué me tocó la abundancia, ¿verdad que no? Pero cuestionamos muchas cosas en nuestras vidas, a las cuales a veces no tenemos las respuestas. Pero qué bueno que Dios nos da respuesta, y no solamente nos da respuesta, nos ayuda a enmendar cada una de esas situaciones. Amados, que el Eterno nos continúe bendiciendo. Amén.